nosotros vamos a estudiar hoy una de las 28 creencias fundamentales, que es la primera. ¿Y cuál es la primera creencia fundamental adventista? La palabra de Sobre Dios. la Sagrada Escritura, efectivamente. Esa es una de las primeras creencias fundamentales del adventismo. Ahora, les voy a compartir la presentación que tiene que ver respecto a las Sagradas Escrituras. ¿Se ve, cierto? Bueno, como vamos a estar estudiando este tema, si algo no se entiende, porque es un tema bastante complicado, pero muy interesante, ustedes siéntanse en la libertad de poder intervenir y hacer cualquier tipo de pregunta pertinente respecto del tema. Como adventistas del séptimo día, la primera creencia fundamental dice lo siguiente, esto lo podemos encontrar en la página oficial de los adventistas del séptimo día. No me tomé el tiempo de traducirlo, pero aquí en colaboración con algunos hermanos expertos en inglés me pueden ayudar. Dice las Sagradas Escrituras, esto es lo que dice la posición oficial, la página oficial de la Iglesia Adventista, dice las Sagradas Escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios escrita, dada por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo. En su palabra, Dios ha comandado a la humanidad el conocimiento necesario por la salvación, podríamos traducirlo de esa forma. Dice, las Santas Escrituras son la suprema, autoritativa e infalible revelación de su voluntad. Ellas son el estándar del carácter, la prueba de la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, o el revelador definitivo de las doctrinas, y el registro confiable de los actos de Dios en la historia. Eso es lo que dice la posición oficial adventista en una de las páginas de la Asociación General, incluso, adventista.org. Por lo tanto, la primera creencia adventista tiene relación con esto que nosotros tenemos acá, tan conocido para nosotros. Y de hecho fue, si mal no recuerdan, en sus inicios al adventismo se le conocía como el pueblo de la Biblia. Eso hoy en día ha menguado un poquito, así que es tarea de nosotros poder ser reconocidos de nuevo como el pueblo de la Biblia. Sin embargo, a pesar de todo esto, ¿cuántos de nosotros conocemos el origen de la Escritura? ¿Cuántos conocemos cómo fue todo este proceso de formación de la Escritura? Bueno, podríamos empezar por el Antiguo Testamento, en busca de los orígenes. Sabemos que la Biblia se compone de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento, ¿verdad? Esta distinción la podemos ver en todas las Biblias, o sea, no hay otra estructura de la Biblia que no sea esta, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento obviamente fue escrito ¿por quiénes? Por los hebreos. Y a diferencia de nosotros, si nosotros tomamos una Biblia cualquiera y vemos en el índice de la tabla, vemos que el Antiguo Testamento tiene una formación bien especial. Están los 5 primeros libros de la Biblia, después vienen los libros históricos, Jueces, Josué, Ruth, 1 Samuel, etcétera, etcétera. Luego nos pasamos a los libros sapienciales, por decirlo de alguna forma, que son los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y luego vienen todos los profetas mayores y profetas menores. Así se estructura, o así lo podemos ver prácticamente en todas las versiones bíblicas traducidas del hebreo a cualquier idioma. Sin embargo, el canon hebreo es muy distinto. Fíjense que el canon hebreo está estructurado de una forma muy distinta. El canon hebreo es conocido como el Tanaj. ¿Por qué se le llama el Tanaj? Bueno, el Tanaj es un acrónimo, en realidad, de los primeros nombres de cada sección de sus libros. Por ejemplo, la Torá, o ley, o instrucción, corresponde a lo que nosotros conocemos como los libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los profetas, o los Nevim, como ellos le llaman, corresponden a los libros tanto históricos como a los profetas mayores y menores. Y ellos tienen otra sección que se llama los Ketubín, o los escritos, como le llaman ellos, donde están los Salmos, Proverbios, Job,
Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther. Fíjense que Daniel no está considerado como un profeta, está considerado dentro de los escritos. Edras y Nehemías y Crónicas, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Así nosotros si fuésemos a Israel y tomásemos una Biblia hebrea, veríamos esta estructura dentro de esta Biblia. ¿Y por qué le llaman Tanaj? Si nosotros juntásemos las primeras letras de cada sección, Torah, Nevim, Ketuvim, tendríamos una T, una N y una J. Entonces, la T, la N y la J se llama, tiene el valor vocálico como Tanaj. Por eso se llama el Tanaj. Así, es un acrónimo de esta sección de cada libro. Así que, bueno, así se estructuraba y se estructura actualmente la Biblia hebrea de los israelitas y la Biblia que conoció Jesús, en realidad. Recuerden que Jesús dice en Lucas, en el camino de Maús, cuando les dice, y partiendo desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba lo que de él decían las escrituras. Y fíjense cómo está estructurado estas tres partes de la Biblia hebrea, declarándole lo que decía Moisés, la Torá, siguiendo por los profetas, la siguiente estructura, les declaraba lo que él decía de la escritura, y se hacía referencia a la otra sección hebrea. Entonces Jesús conocía esta estructura. Ahora bien, ¿cuál es la problemática de esto? Bueno, aquí ya nos ponemos en otro ámbito. Fíjense que para el Antiguo Testamento, el manuscrito más antiguo que nosotros tenemos, el manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento, es el papiro Nach, que se llama papiro Nach, y data alrededor del siglo II después de Cristo. O sea, es decir, el manuscrito más antiguo, más antiguo de la Biblia. Nosotros podríamos creer que existen libros más antiguos, pero no tenemos esa evidencia. Sin embargo, tenemos el registro de que existe uno del siglo II después de Cristo. Ahora, esto es bien controversial porque finalmente Moisés escribe más o menos en qué fecha. Año 1500 antes de Cristo más o menos escribe el Pentateuco o termina de escribir el Pentateuco. Fíjense, 1500 años antes de Cristo, y recién tenemos evidencia de un manuscrito 200 años, 300 años después de Cristo, siglo II después de Cristo. Pero lo bueno de esto es que contiene el texto de Éxodo 20, 2 del 17, que contiene los 10 mandamientos, y contiene el Shema, Deuteronomio 5. Toda esta porción chiquitita que nosotros vemos acá, de hecho, esto está en una biblioteca, se los voy a mostrar, está online. Nosotros podemos ver, para que vean el tamaño, no sé si se puede ver, el manuscrito está en la Universidad de Cambridge. Y fíjense que mide aproximadamente 4 centímetros de ancho. De alto no sé cuánto medirá, pero 4 centímetros de ancho es bien, bien chiquitito. O sea, todo este manuscrito contiene los 10 mandamientos más el Shema, que lo encontramos en Deuteronomio 5. Ahora, lo importante de esto, o la problemática en realidad, fíjense que, como yo les decía, no tenemos un manuscrito más antiguo que este. La siguiente evidencia más temprana que nosotros podemos tener del Antiguo Testamento es el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado. El Códice de Alepo y Códice de Leningrado datan alrededor del siglo X después de Cristo. O sea, ya nos saltamos casi 8 siglos después del primer manuscrito más antiguo, que es el papiro de Nach. Por lo tanto, imagínense, tenemos este códice, los dos códices, Códice de Alepo y de Leningrado, contienen todo el Antiguo Testamento. Así que es muy interesante porque con esto nosotros podemos dar cuenta la antigüedad de la Biblia, pero hasta ese entonces solamente tenemos hasta el siglo X, o sea, no, después de Cristo, siendo que la Biblia se escribió, el Antiguo Testamento o los libros de Moisés, por ejemplo, 1500 años antes de Cristo. ¿Qué es lo importante aquí? Un descubrimiento que ocurre en 1930-1940, un descubrimiento que impactó a todos los estudios bíblicos, que es los manuscritos de Qumran. ¿Qué son los manuscritos de Qumran? Bueno, los manuscritos de Qumran existían cuevas, o existen cuevas, todavía están aquí como, esto lo tiene Israel como patrimonio. Existía una comunidad
donde ellos tenían una biblioteca gigante, una biblioteca gigante. Y esta biblioteca contenía varios libros del Antiguo Testamento. Teniendo el contexto de que nosotros teníamos hasta el 1930-1940 los manuscritos más antiguos que databan del siglo II y siglo X después de Cristo, en 1930 al 1940, 47 y algo, se descubren estos manuscritos por una casualidad, simplemente por una casualidad. Fíjense, uno de los escritores expertos en los libros de Qumran, fíjense cómo narra la historia de cómo se descubrieron estos escritos de Qumran. Se dice que habían un par de pastores en esta localidad, y dice que una de las cabras se extravió mientras buscaba mejores pastos. Esto lo relata un libro de F.F. Bruce, que es experto, como bien decía, en estos manuscritos de Qumran. Dice, y el pastor subió en su búsqueda por la empinada y rocosa ladera de la montaña, tropezando por casualidad con una pequeña apertura circular en la pared de roca. Con comprensible curiosidad miró con precaución hacia el interior, pero solo pudo vislumbrar una caverna larga y oscura. Por eso cogió una piedra y lanzó al interior y oyó cómo algo crujía y se rompía. Nervioso y asustado ante la inesperada consecuencia de sus esfuerzos, se fue y regresó más tarde con un amigo. Cada uno, animado por la presencia del otro, se deslizaron por la pequeña apertura hacia el interior de la caverna, y bajo la débil luz pudieron distinguir algunas grandes tinajas puestas de pie, una de ellas rotas por la piedra que habían lanzado hacía poco. A su alrededor se encontraban los fragmentos de otras tinajas, pero rápidamente procedieron a examinar el contenido de los recipientes intactos. Sin embargo, en lugar del esperado tesoro de oro, sacaron a la luz una serie de rollos de cuero cubierto con una escritura desconocida para ellos, pero no eran conscientes de que se trataba de un tesoro mucho más importante si hubiera sido oro. Así se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, y estos manuscritos son los manuscritos más antiguos que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Solamente estamos hablando del Antiguo Testamento ahora. Estos manuscritos datan acerca, más o menos, alrededor del año siglo I antes de Cristo y siglo II después de Cristo. O sea, durante todo ese periodo están datados estos manuscritos. Y fíjense la cantidad, les voy a mostrar la cantidad de datos o de manuscritos que nosotros podemos hallar en estas cuevas. Los tenía por acá, denme un segundo. Fíjense la cantidad de manuscritos. Está Isaías, está Deuteronomio, está Salmos, Ezequiel, está el libro de Daniel, y cada uno de estos libros estaban en cada cueva, y son 11 cuevas en total que nosotros podemos hallar en esta localidad de los Rollos del Mar Muerto. O sea, este descubrimiento es totalmente impresionante para el contexto bíblico y para la seguridad de que nosotros tenemos, lo que tenemos aquí, es lo mismo que se escribió hace cientos de años atrás. De hecho, hay estudios que nos dicen que, por ejemplo, el libro de Isaías, que nosotros lo podemos hallar en estas cuevas, el contenido del libro de Isaías es el mismo, con ciertas variaciones muy pequeñas, es el mismo que nosotros podemos leer acá, en nuestra Biblia. ¿Qué seguridad nos da eso? De que la palabra de Dios, evidentemente, se ha transmitido con una seguridad impresionante. Aunque no tengamos el escrito original de la mano de Moisés, el que escribió él con su pluma, sí podemos estar seguros de que la transmisión del texto bíblico ha sido con plena seguridad, con plena certeza. Así que este descubrimiento para el Antiguo Testamento fue capital para los estudios bíblicos. Ahora, centrados en el Nuevo Testamento, ya nos saltamos al Nuevo Testamento. De hecho, podríamos andar mucho más en el Antiguo Testamento, pero por temas de horario solamente vamos a dar algunas pinceladas. Lo curioso es que el Nuevo Testamento es todo lo contrario al Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento tiene pocos manuscritos que nosotros podamos leer o usar, el Nuevo Testamento tiene una cantidad infinita de manuscritos. De hecho, existen más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el libro con más manuscritos de todos los libros antiguos. Ahora,
¿Cuál es la problemática de esto? Bueno, la problemática obviamente es que los escribas a veces cometían ciertos errores ortográficos, o a veces ellos estaban cansados cuando copiaban estos manuscritos y confundían letras. Entonces nosotros podemos ver en cierto manuscrito que dice una cosa y en otro manuscrito vemos que dice una cosa distinta, pero eso se puede entender. Ahora bien, el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento data del siglo II después de Cristo y contiene el texto de Juan 18, versículos 31 al 35, y es el papiro, se llama el papiro P55. Este papiro mide aproximadamente como una tarjeta, como una VIP, como una tarjeta de crédito, más o menos. Ese es el porte, así de chiquitito es este papiro. Imagínense todo ese texto en este papiro. ¿Cómo lo habrán hallado ese papiro? Podríamos hablar del descubrimiento de este pequeño papiro, pero imagínense, bien chiquitito, así como una tarjeta de crédito que contiene el texto de Juan 18, versículo 31 al 38. Y es el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento. Ahora bien, existen otros manuscritos más antiguos, pero ya no son manuscritos, se llaman códices. ¿Cuál es la diferencia de códice y manuscrito? Bueno, un códice es como un compendio completo de varios libros. Un manuscrito es un escrito aislado, como tal cual lo vimos. Un códice es un libro completo, o sea, un compendio completo. Y tenemos dos códices más antiguos para el Nuevo Testamento, que es el Códice Sinaítico, que se encontró en la localidad del Sinaí, y el Códice Vaticano. Estos códices son los más antiguos que existen para el Nuevo Testamento. Y sobre estos códices, nosotros tenemos de nuestras versiones de la Biblia. O sea, las versiones bíblicas del Nuevo Testamento se basan en estos códices, con ciertas variaciones, obviamente. Ahora, fíjense lo que dice, si aquí alguien me ayuda con la lectura. Alguien, Francisco, si podría ayudarme con la lectura. Fíjense lo que dice uno de los, fíjense, Bart Ehrman, el que está acá abajito, este es un experto en Nuevo Testamento, lamentablemente es ateo, pero es experto en el Nuevo Testamento, es bien paradójico, pero es experto en Nuevo Testamento, y fíjense lo que dice en uno de sus libros. Francisco, si me puedes ayudar con la lectura. Ya, dice, más allá de la evidencia textual que se deriva de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento y de las versiones más tempranas, la crítica textual tiene disponible las, digamos, numerosas citas de las escrituras incluidas en los comentarios, sermones y otros tratados escritos por los primeros padres de la Iglesia. De hecho, estas citas son tan extensas que si todas las otras fuentes para nuestro conocimiento del texto del Nuevo Testamento fueran destruidas, estas citas serían solas suficientes para la reconstrucción de prácticamente todo el Nuevo Testamento. Fíjese qué tremendo es esta cita. O sea, si nosotros perdiésemos todos los manuscritos del Nuevo Testamento, perdiésemos todos los códices del Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia, los primeros cristianos, citaban mucho los textos del Nuevo Testamento. Si en sus sermones, en sus cartas, ellos los citaban. Entonces, si nosotros perdiésemos todos esos textos, esos manuscritos del Nuevo Testamento, solamente con los escritos de los padres de la Iglesia, nosotros podríamos reconstruir el texto del Nuevo Testamento. Ahora, esto es tremendo porque así nos da la seguridad, obviamente nos da la seguridad de que lo que nosotros tenemos actualmente como Biblia, como las Sagradas Escrituras que nosotros conocemos, es la misma que fue escrita por la pluma de los autores originales. Hoy en día, yo se los he mencionado en otras ocasiones, pero hoy en día, para hablar de texto, nosotros nos hablamos de texto original, porque cuando hablamos de texto original no podemos hablar, no tenemos ningún escrito, ningún manuscrito que viene de la pluma del autor original. Solamente tenemos las copias de 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 esos escritos originales, pero estas Biblias que nosotros podemos ver acá, y que se las voy a mostrar, y que ya se las he mostrado en otras ocasiones, denme un segundo. Nosotros podemos tener el texto en su composición total. Por ejemplo, yo aquí tengo una Biblia que es hebrea, que se llama la Biblia Hebraica Stuttgartensia, no sé si la pueden apreciar bien. Es una Biblia hebrea, entonces cuando los pastores o los teólogos dicen vamos al original, ellos van a este librito que está acá, que es la Biblia Hebraica. También tenemos
una traducción que es del Antiguo Testamento, que se hizo más o menos en el siglo III después de Cristo, una traducción del hebreo al griego, y ellos también lo ocupan. Esta es una Biblia que se llama la Septuaginta. No sé si se alcanza a ver. Ahí está. Tenemos también para el Nuevo Testamento dos ediciones críticas que se llaman, tenemos dos ediciones críticas. Una, la única diferencia sobre estos dos libros, se escriben o se traducen los libros de la Biblia, el Nuevo Testamento. Sobre estos dos libros, se utilizan estos dos libros para las traducciones bíblicas del Nuevo Testamento. La única diferencia es que este rojito que está acá es de las Sociedades Bíblicas Unidas y este de acá son de unos alemanes. Esa es la única diferencia. Y generalmente este azulito se ocupa más para investigaciones académicas y este se ocupa más como para predicaciones. Es como la distinción que hacen, pero el texto es exactamente el mismo. Y estos dos textos, como bien les decía, sirven para las traducciones del Nuevo Testamento. Ahora bien, hay otras investigaciones actualmente que se están llevando a cabo, que es, todavía no está totalmente completa, que es la Biblia Hebraica Quinta, se llama. Y es un proyecto que es traducir cada libro, o sea, cada libro de la Biblia tiene solamente un libro. Imagínense cuántos libros decía Bárbara que habían en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuántos habían? Lo dijo Bárbara hace poquito. Si alguien me ayuda con el número. 39, ¿cierto? Imagínense, va a haber 39 libros. El tema es que este proyecto va a terminar el año más o menos como el 2040. Ya está el libro de Génesis, ya está. Hay partes del libro de Deuteronomio también. Y para el Nuevo Testamento existe lo que se llama la Editio Crítica Mayor. ¿Qué es la Editio Crítica Mayor? Bueno, es una nueva versión bíblica que existe. Actualmente solamente tenemos las cartas de Pablo, y no todas, y ese libro, gracias a Dios, lo tengo yo acá, lo compré hace muy poquito, es gigante y tiene solamente las cartas paulinas. Imagínense que todavía este proyecto termina más o menos el 2030. O sea, cuando termine este proyecto yo voy a tener más o menos 40 años. Así que y bueno, estos son alemanes, el proyecto lo tienen los alemanes. Ahora, ¿por qué les menciono todas estas cosas? Bueno, porque con estas cosas nosotros nos da la seguridad de que la palabra de Dios da para mucho. De que, de hecho, Elena de White dice que nosotros vamos a estudiar por edades sin fin la Biblia, la misma Biblia que nosotros tenemos acá, la vamos a estudiar por edades sin fin. Así que imagínense todo lo que da para estudiar la Biblia. Bueno, con todo este contexto que les he dado, es básicamente para que nosotros podamos tener la seguridad y la certeza de que cuando nosotros vamos a cualquier traducción de la Biblia, nosotros estamos leyendo la palabra de Dios que fue dada a los profetas antiguos, a los apóstoles, a todos los escritores bíblicos. Nosotros podemos tener esa seguridad. Y esa seguridad obviamente la ha dado todo el contexto de la transmisión textual de los manuscritos, de los descubrimientos, y podemos tener la seguridad de que cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, el libro de Marcos, el libro de Apocalipsis, es el mismo libro que él escribió o que ellos escribieron en el primer siglo o en el siglo XV a.C. Ahora bien, tal como dice la creencia fundamental adventista, es que nosotros creemos en la inspiración de la Sagrada Escritura. Y no quiero ahondar mucho en este contexto del contexto de revelación e inspiración, porque es un tema inmenso y que en honor a la verdad, el contexto el tema de revelación e inspiración aún no ha sido zanjado en nuestra iglesia. O sea, hay discusiones hasta el día de hoy de lo que es el concepto de revelación e inspiración. Todavía no hay una propuesta definitiva por la Asociación General. Siempre hay teólogos que dan ciertas apreciaciones, pero no hay una posición original. Entonces, sin embargo, para nosotros poder entender un poquito que la revelación y la inspiración juegan dos roles importantes en la comprensión de la Sagrada Escritura. Cuando nosotros entendemos revelación, podemos entenderla de dos formas, una revelación especial y una revelación general.
¿Cuál es la revelación general? Bueno, la revelación general es cómo Dios se presenta por medio de la naturaleza, por medio de cualquier otro medio que no es una revelación específica, como es el caso de las visiones, los sueños, las teofanías, y cada una de las revelaciones que tuvo los escritores bíblicos. Entonces, cuando hablamos de revelación, hablamos de la forma en cómo Dios se comunica hacia el hombre. Eso es revelación. Y cuando hablamos de inspiración, nosotros debemos entenderlo, que es el proceso en que el Espíritu Santo ayuda a estos escritores bíblicos a poner por escrito lo que Dios les ha revelado. Entonces, cuando hablamos de revelación e inspiración, nosotros debiésemos quedarnos solamente con que revelación es lo que Dios ha decidido revelarse con estos autores, e inspiración debemos quedarnos con que es el proceso en que el Espíritu Santo ayuda a estos escritores bíblicos a poder poner por escrito lo que Él les ha revelado. Así que de esa forma nosotros podemos estar seguros completamente de que lo que los autores bíblicos escribieron es la revelación divina, es la revelación de Dios, evidentemente escritas por humanos. Y de hecho un autor que se llama Fernando Canales, que dice que nosotros debiésemos hacer el símil de Cristo para entender el contexto de la Biblia. Cristo, siendo divino, se hizo hombre, dejó su divinidad, o sea, no dejó su divinidad, sino que se hizo hombre, pero nunca dejó su divinidad. Lo mismo podría decirse de la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres, pero su contenido es de origen divino. Entonces, él dice que nosotros podríamos entender las escrituras a partir de este concepto de encarnación de Cristo. Bueno, dejando de lado el contexto de revelación e inspiración, hay ciertas citas que quería compartir con ustedes de Elena de White que me gustan bastante ya para ir terminando este tema, que es la siguiente. Denme un segundo. Este contexto de acá, esta cita, perdón, que dice acá. Ah, se me fue. Ahí sí. Dice, ¿qué dice la cita? Dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Está hablando de nosotros los adventistas. Como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilio tan numerosos y discordiantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico "así dice Jehová". Esta cita es tremenda porque nosotros sabemos que estamos viviendo en contextos bien difíciles hoy en día y nuestra seguridad debe estar en la Biblia. Así que la primera creencia fundamental es fundamental, aunque suene redundante, para nosotros como adventistas, porque nos da la seguridad de que lo que nosotros leemos aquí, en este pequeño librito, es la palabra de Dios inspirada a los profetas y que así nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar un pequeño espacio a preguntas, si es que quedaron preguntas. Así que vamos a dejar un pequeño espacio, un par de preguntas. Si hay preguntas respecto del tema, sería muy bueno que se dieran ahora. ¿No? ¿Nadie? ¿No tenemos preguntas entonces? Bien, si no hay preguntas respecto del tema, los invito a orar para ir terminando. Oremos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la seguridad de que podemos ir a la Biblia y leer tu voz, Señor. Gracias te damos también, Señor, porque tú has podido preservar tu palabra a través de la historia y así tener la seguridad, Señor, de que hoy por hoy nosotros podemos acceder a tu voz y a tu voluntad. Gracias por todo, Señor. Te pedimos que te quedes junto a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.